Y bueno, ya entrando a los temas del día, pues comentar que pues el Banco de México, los especialistas del sector privado que pues periódicamente son consultados por el Banco Central, pues están viendo un estancamiento en el desempeño de la economía pues prácticamente a lo largo de todo el año. Ya se ven muchos indicadores macro y para platicar de este tema nos acompaña Víctor Gómez Ayala. Él es economista en jefe para la casa de bolsa Finamex. Víctor, muy buenas tardes. Hola Rogelio, muy buenas tardes, encantado de saludarte. No, gracias a ti por tu tiempo. Víctor, coméntanos, prácticamente ya todos los especialistas, tanto nacionales como extranjeros, todas las consultorías, bancos de inversión, pues están viendo una economía estancada para México en este año. Sí, justo comentabas el resultado más reciente de la encuesta Banxico que se hace entre especialistas del sector privado. Efectivamente, la mayoría de los analistas esperamos un estancamiento de la actividad económica este año con relación al año anterior. Recientemente también el Banco Central sus propias estimaciones las actualizó a una estimación media de 0.1% este año, es decir, pues estamos hablando de un crecimiento cercano a cero. Y esto quiere decir que la actividad económica está detenida, hay pocos elementos que le permiten a nivel sectorial todavía crecer un poco, pero cuando consideramos el agregado de todas las actividades productivas del país, vemos que con respecto a lo que fue 2024, se espera que la actividad no se mueva demasiado. Y esto, hay que decirlo, pues es consecuencia de un entorno de significativa incertidumbre. Hay elementos a nivel externo, principalmente la política comercial de Estados Unidos, y por el otro lado, a nivel local, factores que contribuyen a que muchos proyectos todavía estén detenidos, de tal forma que por el lado del mercado interno, los motores de la economía, pues digamos, que se están enfriando. Víctor, la parte interna que de alguna manera pues se busca reactivar, ¿por qué aspectos como el Plan México, que de alguna manera es aplaudido por el sector privado, todavía no se refleja en la economía? Sí, digamos que a nivel interno, cuando lo vemos por el lado de la demanda, es decir, del comprador, Sí. pues la economía se divide en el consumo privado, el consumo de bienes y servicios que hacen los hogares. Eh, Eso representa pues prácticamente dos terceras partes. Un 20% adicional viene de la inversión, es decir, de la compra de bienes de capital físico de parte de las empresas. Un pedacito más pequeño, más o menos el 12% viene de las compras de bienes que hace el gobierno. Y finalmente el resto es la relación comercial entre exportaciones e importaciones. Entonces, la debilidad en la actividad económica, cuando lo vemos por ese lado, pues hay que tomar en cuenta que el lado del gobierno en un proceso de consolidación fiscal, en el que el gobierno está haciendo un fuerte énfasis en contener el gasto, los proyectos productivos por el lado de la inversión sujetos a bastante incertidumbre, por diferentes aspectos, en el cambio de las reglas del juego, en la parte judicial, hay que decirlo, con la incertidumbre jurídica que generan los cambios que estamos viendo implementarse. Y finalmente, para los hogares, pues, en este clima, pareciera que hay un ánimo de ahorro, de cierto ahorro precautorio, ¿no? Y por ello, aunque como bien señalas, está la iniciativa del Plan México, el hecho de que pues, no se haya detonado de manera generalizada y de manera fuerte, digamos, ya dando resultados en proyectos productivos en marcha o construidos, pues no contrapone, digamos, a la fuerza, a la inercia que tienen los otros efectos sobre la incertidumbre de los campos económicos en el país. Claro. Víctor, temas como pues esta reforma sustancial al Poder Judicial, ¿en qué medida también están contribuyendo a que pues haya mucha cautela por parte de las empresas que de alguna manera pues son un motor para la inversión? Sí, como bien señalas, dentro de la expectativa de la inversión, cuando una persona decide emprender un negocio, una industria, una empresa, pues se ve enfrentado a diferentes elementos de riesgo en el camino, regulatorios, de implementación, de costos, de personal,
de mercado, y entre todos esos riesgos que tiene emprender un negocio, pues uno de ellos es la certidumbre jurídica, la certeza de que las reglas que van a regir en la parte legal, pues van a ser las mismas, ¿no? O se van a modificar relativamente poco. Creo que aquí el tema central de la implementación de la elección judicial va a generar algunos retrasos en la ejecución de muchos litigios que están en marcha para sectores que habitualmente están judicializados, y sobre todo, para muchas personas hay que pensar que los cambios son totales para el sector, para la judicatura, ¿no? Sí. Entonces hay desde litigios en la parte laboral, familiar, civil, mercantil, penal, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de casos que hoy están en los juzgados, en las magistraturas de circuito, y que, bueno, con estos cambios en la mitad del país, pues las personas tendrán que esperar a ver qué ocurre, tienes en cuenta que se turnan a los casos, bajo qué reglas, bajo qué criterios, y obviamente eso, simplemente el efecto material de cambiar a unos jueces por otros, que tendrá algún efecto en el retraso de la actividad de los juzgados, pero además la expectativa de los nuevos criterios que van a regir al Poder Judicial, pues también genera incertidumbre sobre cuál va a ser, independientemente de que sea buena o mala. Sí, claro. Más allá de eso es no saber con certeza cuáles son las nuevas reglas, hasta que veamos más o menos implementada la reforma, y para eso pues quedan algunos meses hacia adelante para el cambio material, y quizás un par de años para la implementación formal de los nuevos criterios que regijan en la judicatura. Claro. Víctor, esta economía, pues prácticamente en niveles cercanos a cero, ¿en qué medida va a tener su impacto en el empleo? Fíjate que eso es interesante, porque cuando hablamos de la inversión, de repente suena un concepto un poco etéreo, ¿no? Hablar de empresario, pero justamente está ligado a la actividad, ¿no? Si hay nuevas empresas o hay nuevos negocios que abren, obviamente estas empresas, estos negocios, pues demandan trabajo, ¿no? Y eso quiere decir que si se abren unos negocios, si se cierran algunos, y la expectativa de crear nuevas empresas está mermada, pues también le va a impactar, ¿no? Lo vemos en las cifras de generación de empleo, sí. La creación de empleo prácticamente estancada, solo subsiste de alguna manera a nivel sectorial, al sector terciario de la economía, sobre todo si vemos las cifras del INSS, pero aún con el impulso que puede traer en las actividades terciarias, cuando comparamos el comportamiento de la generación de empleo formal en la economía, en 2025 está por debajo de lo que habíamos visto al mismo mes del 2024. Por supuesto. Finalmente, Víctor, ¿tú ves que se pueda dar un rebote en la economía el próximo año o seguiremos en estos niveles pues muy cercanos a cero? Yo creo que hay diferentes elementos que contribuyen a tener la expectativa de cierta recuperación en la actividad económica. De entrada habría que decir que el hecho de que tengamos el desvanecimiento de la incertidumbre en la parte externa va a ayudar. Hay un esfuerzo importante de parte de las autoridades mexicanas, del gobierno, de la presidenta, de reducir el riesgo relacionado con los aranceles, y veremos también un proceso de revisión del TEMEC, de la famosa cláusula 11, que se espera de parte de las autoridades de la Secretaría de Economía que tome lugar desde este año, ¿no? Entonces creo que en la medida en que México avance en reducir la incertidumbre externa, eso sí puede ayudar a reactivar un poco los canales de inversión en la vida productiva del país, y probablemente no en la fuerza, en la dinámica que podríamos haber visto en la ausencia de los cambios a nivel local, pero quizás sí sobreponerse un poco a estos factores de riesgo que generan incertidumbre sobre los proyectos de inversión hacia adelante. Claro. Digamos que cualquier rebote no será significativo. Es más motivado por un efecto de año de comparación. Al estar la economía estancada, pues un crecimiento de 1.1 como esperamos nosotros, el canal 1 como espera el consenso de los analistas, o incluso de 0.9 como espera el Banco de México, pues son eso, ¿no? Es, al comparar con la actividad que esperamos este año, pues cierta recuperación es anticipable en el panorama. Además de que hay algunos proyectos como el que mencionabas de México que probablemente ya en fase de implementación, en fase de ejecución, generan algo de gasto en la parte productiva de la economía por el lado de la inversión,
y por lo tanto cierto impulso sobre la actividad cuando la comparamos con respecto a este año. Claro. Pues Víctor Gómez Ayala, economista en jefe para Finamex, gracias por acompañarnos esta tarde a entender pues los más recientes datos macroeconómicos y pues las expectativas para los siguientes meses que pues siguen siendo muy conservadoras. Que tengas muy buena tarde. Te agradezco mucho, Rogelio. Un fuerte abrazo para ti. Buena tarde.